Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a su espacio, tu asesor legal. Como todas las semanas, tenemos al licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116, que nos habla sobre diversos temas que le dan certeza jurídica a todos nuestros actos como ciudadanos, como individuos. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de la voluntad anticipada, se llama Es correcto, licenciado, la ley de voluntad anticipada. ley de voluntad anticipada, y que nos despeje las dudas si esto es el preámbulo de la eutanasia. Finalmente, cuando uno ya va a pasar a mejor vida, pues debe de dejar en regla todos los papeles, ¿verdad? El testamento, etcétera. Pero pocas veces reflexionamos cuando tenemos una enfermedad terminal, de esas que son no solo crónicas, sino que bastante desgastantes. ¿Qué opciones tenemos como ser humano y en este caso el notario cómo nos puede asesorar? Así es de que, licenciado, si nos explica qué es esta ley de voluntad anticipada. Bueno, antes que nada, buenos días, licenciado. Buen día, con todo gusto. Sí, fíjese, efectivamente es un tema cada vez más recurrente, es un tema que a nuestra audiencia, a nuestro público le llama mucho la atención porque, como bien lo platicábamos hace un momento, en ocasiones la gente lo confunde un poquito con el tema de la eutanasia. En nuestra legislación no está permitido el tema de la eutanasia, pero bueno, esta ley está dirigida, está pues instruida para poder reglamentar la voluntad que tiene una persona con capacidad de ejercicio, para que, vaya la redundancia, manifieste su voluntad de ser sometida a medicamentos, tratamientos o bien procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre esta persona en una etapa, sea un enfermo terminal y sea imposible mantener esa vida por un medio natural, es decir, la forma de mantenerla tendría que ser por medios artificiales, mecánicos, medicamentos y tratamientos. La ley en todo momento, y lo menciona en varias ocasiones, intenta regular o reglamentar esta situación para poderle apoyar al enfermo, siempre protegiendo su dignidad personal, ¿ok? Entonces, esta ley tiene como por objeto que se pueda crear o generar este instrumento. Ya se ha otorgado hay dos opciones. La ley nos dice que la gente puede acudir ante un notario público o, en su caso, poder otorgar este documento de voluntad anticipada con formatos previamente establecidos por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, otorgados ante el personal de salud, es decir, ante el notario público o ante el personal de salud, con los formatos previamente preautorizados por la misma. Entonces, la idea es que se cree este instrumento en el cual una persona con capacidad de ejercicio, con pleno uso de sus facultades, manifieste o no su voluntad libre, consciente, seria e inequívoca, dice la ley, para ser o no sometida a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos que propicien la propia ley menciona un término importante, la obstinación terapéutica. ¿Esto qué es? Son todos los mecanismos o métodos, la propia ley menciona desproporcionados o inútiles incluso, que tienen como objeto alargar o prolongar la vida en una situación de agonía. Entonces, la idea es que se pueda hacer este instrumento para evitar precisamente eso, siempre y cuando el paciente así lo señale. Y para estos efectos, es una ley muy pequeñita y nos menciona algunos supuestos o algunos temas que son importantes nuestra audiencia conozca. Primer punto, ya lo habíamos repetido, puede ser otorgado ante un notario público, o en su caso ante un personal de salud, con la comparecencia de 2 testigos. Cuando se otorgue ante el notario público, bien ante el personal de salud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lleva en una coordinación especializada que se crea para estos efectos. Es una unidad administrativa que está adscrita a la Secretaría de Salud, precisamente en materia de voluntad anticipada. Entonces, ellos tienen todos los registros de todas las personas que otorgan este documento, ya sea ante notario, ya sea ante la propia Secretaría de Salud, para que el día de mañana, si el paciente es ingresado al hospital
y ya está en una etapa terminal, la obligación del representante o la familia sería indicarle al propio personal de salud que el paciente ha suscrito este documento para que ellos mismos revisen en la base de datos y propicien o lleven a cabo el tratamiento apegado a esta voluntad anticipada. Ahora, es muy importante que le digamos algo a la audiencia. A ver, señores, no se trata de que yo firmo este documento e implica que al enfermo pues casi lo dejan morir. No, señores, la propia ley menciona que se le pueden aplicar todo tipo de cuidados paliativos al enfermo terminal. ¿Qué es esto de cuidados paliativos? Es mantener o intentar mantener la mejor calidad de vida que se pueda. Darle tratamientos contra el dolor, es decir, no se va a dejar al enfermo o al paciente con un sufrimiento innecesario. Ojo, no es lo mismo suministrar este tipo de paliativos contra el dolor o para llevar una mejor calidad de vida en esta etapa terminal o de agonía, que decir, bueno, vamos a conectarle un respirador, vamos a darle tales medicamentos. Eso no, eso es lo que precisamente está evitando la ley, siempre y cuando el enfermo así lo haya manifestado. Es decir, no quiero prolongar de una forma mecánica, de una forma que no sea natural mi vida. O sea, no estamos peleados con el tema de que el paciente no se le atienda, de que si está sufriendo no se le dé algún medicamento, algún paliativo que implica o que haga más llevadera esta última etapa. Y es importante que la gente lo conozca. Ahora, ¿qué requisitos o qué formalidades se piden? Bueno, la formalidad que establece la ley, ya sea ante notario o ya sea ante el personal de Secretaría de Salud, tiene que ser obviamente por escrito. Si es ante el personal de salud, la propia Secretaría emite sus propios formatos, documentos para otros efectos y además pide que sea firmado ante 2 testigos. Hay que manifestar la voluntad de una forma personal, de una forma libre e inequívoca, en el sentido de solicitar no se me apliquen estos tratamientos, medicamentos o procedimientos innecesarios que prolonguen de manera que no sea natural mi vida. Segundo, hay que nombrar a un representante que sea la persona encargada de darle cumplimiento a esta disposición o a esta voluntad anticipada. La ley señala que podemos nombrar a un representante legal y en su caso a un sustituto. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle de quiénes pueden o no pueden ser representantes legales. La propia ley también indica que puede o no comparecer ante testigos. Tercer requisito, es importante dentro del mismo documento señalar si el paciente o el cliente, en este caso que comparezca ante notario, desea o no donar sus órganos. ¿Ok? En este caso, técnicamente si nosotros no indicamos en este documento nada en el sentido de en cuanto a la donación de órganos, la propia Ley General de Salud indicaría que es una afirmativa, es decir, si yo no digo nada, entonces la ley entiende que lo que quise es dar mis órganos. Entonces, es muy importante que la gente en este documento puede tener o no la opción de manifestarlo. Manifiéstenlo si es su interés querer donar sus órganos, adelante, y si no es su interés de querer donar los órganos, también se puede manifestar en el mismo sentido. Ahora, podemos pedir la comparecencia de 2 testigos, igualmente se otorga ante la Secretaría de Salud y ante su personal. ¿Quiénes pueden ser testigos? Cualquier persona que tenga capacidad de ejercicio. ¿Quiénes no pueden ser testigos? En primer lugar, los menores de edad, el médico tratante, las personas que no gocen de su cabal juicio. La propia ley indica a las personas que han sido condenadas por delito de falsedad o los que no entiendan el idioma de la persona que está otorgando el documento de voluntad anticipada. En esos supuestos puede dar incluso la participación de un intérprete para evitar este tipo de situaciones. Eso en cuanto a los testigos. En cuanto al representante o representantes que uno quiera designar, lo mismo prácticamente se pide que tenga capacidad de ejercicio. ¿Quiénes pueden o no ser representantes? Más bien, ¿quiénes no pueden ser representantes? Los menores de edad, el médico tratante, la persona que haya sido condenada por un delito de falsedad, los que no gocen de su cabal juicio. Importante también, el cargo de representante legal es voluntario y es gratuito. Y aquí importante, una vez que el representante legal acepta el cargo, es su obligación desempeñarlo. La propia ley indica que está en la voluntad o no, en su caso, por ejemplo, se comparece ante notario para otorgar este tipo de documentos. Es voluntad de la gente que está firmando el documento pedir que su representante legal comparezca o no a la firma. Siempre es recomendable, nosotros siempre lo platicamos así con nuestros clientes, la ley da esa facultad, ¿no? Es decir, no tiene que venir obligatoriamente el representante legal a firmar,
nosotros siempre le indicamos al cliente que sería oportuno o importante, pues, que venga y que firme, porque pues en ese sentido evitamos que el día de mañana se quiera excusar, que no se dé por enterado, que yo no sabía, y más en una decisión de esta naturaleza, señor licenciado, porque, pues como verás, son temas importantes, son temas delicados, y nadie va a querer que una vez se haya firmado, se haya asignado este documento, pues el representante legal pues, a lo mejor no tenía interés en hacerlo, no sabía, lo ve como una objeción de conciencia y no quiere hacerlo. Entonces, siempre es importante, es recomendable, ojo, no es obligatorio, que comparezca el representante a firmar también el documento ante notario para que pues sea una especie de preaceptación del cargo de representante legal y asuman las obligaciones correspondientes, que no va a ser otra, don Octavio, más que manifestarle al personal de salud, ya sea que el paciente o el cliente se está atendiendo en la iniciativa privada o en el sector público, pero pues hacerle constar o hacerle ver al médico tratante que el paciente tiene firmado este documento para que en su caso se eviten estos tratamientos innecesarios que comentábamos en un inicio de nuestra plática. La voluntad anticipada, don Octavio, puede también revocarse. La gente, así como lo otorga, lo puede revocar si es que el día de mañana pues ya no está de acuerdo en la misma. Lo único que pide la ley es que la misma forma en la cual se otorgó este documento de voluntad anticipada, en ese mismo sentido se revoque la misma. Y de igual manera, si el cliente tiene varios documentos de voluntad anticipada porque en un momento nombró a un representante y el día siguiente quiere cambiarlo y nombrar a otro, ¿cuál va a ser el último que valga? Pues el último otorgado ante notario o ante la autoridad de salud. Entonces, el último documento de voluntad anticipada va a ser efectivamente el último documento que valga y el que sea importante el día de mañana presentar o hacer mención del mismo ante las autoridades correspondientes. Incluso, como les decía, hay una coordinación, una unidad administrativa de Secretaría de Salud que lleva el registro de todos estos avisos que se dan cada vez que se otorga una voluntad anticipada. Entonces, prácticamente el último que aparezca en el sistema tiene que ser realmente el que vale. Hay varios puntos importantes, don Octavio, que es importante que conozca nuestra audiencia. En materia de voluntad anticipada, se legisla o se regula de forma local, es decir, puede o no estar regulada en otros estados. ¿Esto qué implica? Pues que si el día de mañana aquí en la Ciudad de México está reglamentada, está regulada desde el 2008, entonces si nosotros sufrimos algún accidente o vamos a otro estado de la República Mexicana en donde no esté regulado este tema, no esté reglamentado, pues podríamos correr el riesgo incluso de que no se aplique nuestra disposición, ya que, como lo comentaba, es una disposición que se aplica de materia local. Entonces, en materia local, entonces, si en algún otro estado de la República Mexicana no existe esta reglamentación, podríamos arriesgarnos a que no se aplique el tema como lo queremos. Y un punto también importante que es, se recomienda también cuando están ya incluido, más bien ya está este tema pues muy latente porque ya el cliente está en alguna etapa terminal y está en un tema de agonía. Es importante que conozcan una situación. No todos, o sea, no es, ¿cómo decirlo? Vaya, la objeción de conciencia, los objetores de conciencia que podrían tener los médicos tratantes, también están reglamentados en ley, señor licenciado. Es decir, yo no puedo llegar como representante o como pariente del familiar que está enfermo a obligar, digamos, al médico que esté tratando o atendiendo en turno a que se le suministren únicamente paliativos al dolor o algún tipo de tratamiento más natural que no sea mecánico al enfermo. La propia ley también en ese sentido le da un poquito le da opción a los médicos tratantes que puedan tener objetores de conciencia en este sentido, ya sea que por creencias religiosas o convicciones que tengan personales y que pudieran ser contrarias a lo establecido en la ley. Lo único que sí prevé la ley es que estos personal de salud o los médicos correspondientes tienen derecho a excusarse, sí, pero tienen que manifestarlo para evitar la aplicación el día de mañana de alguna responsabilidad o alguna sanción. Ahora, uno de los puntos también importantes, la propia ley menciona, no porque se le vayan a aplicar tratamientos paliativos al dolor al paciente, implica que el médico tratante puede aplicar medicamentos o tratamientos que provoquen de manera intencional la muerte, el deceso del paciente. Esto está penado, esto está incluso ahí señalado en ley. No es una, como lo dije en un inicio, la eutanasia en México no está permitida. Entonces, lo más que podría hacer el médico tratante,
se le presente este documento ante un enfermo terminal, ante una persona que esté en agonía, sería, y si está obviamente de acuerdo en sujetarse a lo establecido en ley, es efectivamente no alargar de manera innecesaria la vida, sí proporcionar paliativos al dolor y ayudarle, digamos, a un bien morir al cliente en cuestión. Esto, digamos, en términos muy generales, señor licenciado, es un tema importante para nuestra audiencia, que lo conozca, que sepa que existe esta opción, esta alternativa, y que no deje al final la decisión, digamos, en todos los hijos, en todos los familiares, en una situación así complicada. Si la gente, cuando está sana, cuando está consciente, cuando tiene plena capacidad de ejercicio, puede disponer o puede decidir qué hacer en estos casos tan importantes, lo debe de hacer, es importante que lo realicen. Un último consejo que yo le daría a nuestro público es, piensen muy bien, señores, a quién van a dejar como representante o representantes, porque no es una decisión fácil. Muchas veces la gente dirá, bueno, pues están mis hijos son los que van a poder tomar esta decisión, a lo mejor en el mejor sentido, con una visión más clara. No siempre es así. Hay gente que, como lo platicábamos, piensa que aplicar esta ley o decirle al médico, sabes que no lo conectes, no lo intubes, solamente dale tratamientos para el dolor, implica pues dejar morir al pariente, dejar morir al familiar o casi aplicarle una eutanasia. Entonces, yo le diría a los clientes, a nuestra audiencia, que piensen muy bien a quién se va a dejar como representante legal. No tiene que ser forzosamente el familiar más cercano o el hijo mayor, no. Piensen en alguien que el día de mañana no tendría temas en poder presentar este documento, en poder hacer frente a un médico que a lo mejor tenga un objetor de conciencia y que no quiera aplicar este tipo de paliativo. Es una gente que tiene que tener, pues, toda la confianza en primer lugar del paciente y segundo, pues, tener la fortaleza en esos momentos para poder tomar ese tipo de determinaciones. Esa sería la última recomendación que yo le daría a nuestra audiencia para que el día de mañana comparezcan, en su caso, ante notario y puedan otorgar este documento de la manera más consciente posible. Queda muy claro, por ejemplo, ya cuando está uno internado, pues que lo más expedito sería decirle al personal médico, representante de salud, pues la voluntad que tiene uno para ya que no le den el tratamiento a uno farmacológico. No me queda muy claro todavía en qué momento puede uno asistir con el notario. Es decir, no sé, hoy me enteré que tengo cáncer y es tiempo de que yo vaya con un notario y haga esta firma de esta voluntad anticipada, y aunque me tarde 2, 3, 5 años, no pierde vigencia esa decisión mía. O es hasta que ya está uno internado y que ya la gente dice, pues ya no hay nada que hacer y entonces llamo al notario, no es ya demasiado tarde. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa tanto si es válido en un notario o con el personal de salud el hecho de que pierde en este momento yo la conciencia y ya no pueda decir, pero lo platiqué toda mi vida con mi familia, de que yo quería que se me respetara la voluntad de ya no suministrarme los fármacos? Claro. Mire, licenciado, en este tema la ley es muy clara. La ley dice que ¿en qué momento puedo otorgar este documento? Primero, cuando yo tenga capacidad de ejercicio y tenga pleno uso de mis facultades mentales. Es decir, usted podría, o el día de hoy, señor licenciado, sin estar enfermo, sin tener ninguna complicación de salud, otorgar la voluntad anticipada, con la idea precisamente del día de mañana, tocamos madera, si estuviera usted en un supuesto de estos desagradables, usted ya previamente tuviera la documentación necesaria que pueda, digamos, presentar su representante nombrado en el documento para enfrentar una de estas situaciones. Es decir, no hay que esperarse, incluso esta recomendación, licenciado. Muchas veces cuando la gente viene aquí a otorgar testamento, le decimos, señores, usted tiene ya también su voluntad anticipada. No, pues, ¿qué es eso? Le explicamos un poquito cómo está el tema. No, pero si no estoy enfermo, señor, no, es precisamente para evitar el día de mañana que usted llegase a tener una situación así complicada, que se le venga encima el mundo, ¿no? Porque pues la gente, como usted bien dijo ahorita, el ejemplo es claro, con un cáncer usted no sabe si va a vivir 15 días, 20 días, 10 años, 50, no lo sabemos. Entonces, lo más recomendable en este tipo de situaciones para nuestra audiencia es, señores, háganlo cuando están todavía conscientes, cuando están sanos.
yo le diría, licenciado, yo, por ejemplo, ya tengo mi voluntad anticipada firmada y pues gozo de salud. Entonces, es un tema que uno realiza precisamente para evitarle sufrimiento a los familiares el día de mañana, y uno ya tiene muy bien definido pues quién podría ser mi representante el día de mañana. Entonces, esa es la idea, no, precisamente no esperarse a estar en una situación en donde la salud ya es precaria, ya está uno en una situación de agonía. Vayan con su notario, háganlo cuando estén sanos, háganlo cuando estén conscientes, y como bien lo dice la ley, si el día de mañana se arrepienten o no quieren, ya no quieren dejar su voluntad anticipada, señores, la revocan. Segundo, ya no estoy convencido de quién va a ser mi representante legal porque esta persona, o ya no tengo la amistad con él, o ya falleció, o sea, se otorga una voluntad anticipada y se actualizan los representantes. Entonces, la ley también señala, lo ideal es que comparezcan a un notario cuando están sanos. Si la gente, por su estado de salud, ya no puede comparecer ante un notario, la ley también prevé que pueda hacerlo en los propios institutos de salud, con el personal de salud correspondiente, con los formatos que al efecto llena la propia Secretaría de Salud, con la comparecencia de un par de testigos. Entonces, la idea, señor, es que se haga cuando uno todavía goza de salud y no esté en este tipo de complicaciones, ¿no? No caducan esa firma, ese documento. Exactamente, no caduca. Y en el caso de que, pues, toda mi vida he platicado de que quiero la voluntad anticipada, pero en lo que me traen al notario o en lo que llega el representante del sector salud, quedo inconsciente, ¿tiene validez esa voluntad oral? No, desafortunadamente no, señor, y se arriesga, por eso es importante que lo hagan cuando están conscientes y no solo que quede en una charla en la mesa con la familia, sino que se plasme en un documento, porque pues se va a arriesgar a esto, don Octavio, que el día de mañana le diga a algún médico, oiga, a lo mejor habrá un médico que entienda, ¿no? Y aunque no se tenga ningún documento firmado, por las políticas, creencias del propio médico, respete esa situación y sepa que el enfermo pues ya tiene tal avance en su enfermedad terminal que pues, por más que se haga no va a llegar a nada mejor. Entonces, podría usted estar en ese supuesto, pero se lo va a dejar en manos del médico, porque habrá médicos que digan, no, pues a mí lo que diga la familia, pues vaya, deseo decirlo, pero pues no va a intervenir con mi actuar médico, entonces yo voy a hacer hasta lo imposible por salvar a esta persona. Entonces, ahí es donde empezamos con los dimes y diretes. Lo dejaríamos todo en manos del médico tratante, y luego si es un médico del sector salud que lo atiende un día uno, mañana otro y demás, pues imagínense, va a ser muy complicado. Entonces, la sugerencia es que no lo dejen en una mera charla, que lo plasmen en papel, que lo plasmen ante notario o en su caso ante el representante del sector salud y le quiten el tipo de problemas, porque además el desgaste es fuerte, don Octavio, no solamente el tema emocional, el tema económico, prolongar la vida innecesariamente así de una persona. Usted seguramente tener varios ejemplos y varias personas que ha conocido, pues que se les va la vida completa cuidando al enfermo en ese sentido, y no hablo solamente de lo emocional, sino de lo económico. Entonces, importante tomar este tipo de decisiones cuando se encuentra sano el cliente todavía. Pues, licenciado Juan Enrique López Ruiz, muchas gracias por orientar a la gente acerca de esta ley de voluntad anticipada, que como usted bien marcó, está desde 2008, o sea que ya tiene mucho tiempo de vigencia y seguramente pues ya muchos mexicanos conscientes han hecho uso de esta prerrogativa que les da la ley. Y como siempre, pues le hacer la invitación para que nos diga algún correo electrónico, la dirección de la notaría para esta consulta o cualquier otro tema legal que tenga la audiencia. Con todo gusto, señor licenciado. Nos pueden localizar en la notaría 116 de la Ciudad de México. Está en la calle Río Sena 101, en Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de las 8:30 de la mañana a las 5:30. Y nos pueden localizar en un teléfono, en un conmutador que es el 55 50 80 10 50. Y si nuestra audiencia tiene alguna duda, ya sabe este tema o alguna otra inquietud que tengan, con gusto me pueden contactar en la siguiente cuenta de correo electrónico. Es jenrique-lopez@notaría116df.com.mx. Licenciado, pues muchas gracias por la orientación, muy oportuna, porque creo que estamos a tiempo, todos los mexicanos no sabemos cuándo vamos a morir, y también, como usted dice, el desgaste de muchas enfermedades no solo es para el paciente que sufre enormemente, sino para los familiares. Muchas gracias por la orientación, licenciado, y a ustedes, amigos, les recordamos que tenemos una nueva cita para seguir tratando estos grandes temas para usted, el ciudadano de la calle. Que tenga un excelente día, licenciado.
Igualmente, señor licenciado, a sus órdenes.